Provecho, compañero, y en este momento vamos a hablar de secreciones en los senos, cuando salen por el pezón, que usted dice, bueno, si está en una etapa de lactancia, es normal, pero ¿qué pasa cuando en algún momento de nuestra vida sale un tipo de secreción y nos asustamos, doctor? Ahora, vamos a ir desgranando una a una esas consultas frecuentes y el doctor Germán Barquero Melchor, que es senólogo y oncólogo y médico cirujano, bueno, con todo el conocimiento y los atestados para poder abordar el tema. Buenos días, doctor. Buenos días, Verónica. Doctor, ¿esa secreción es el primer aviso de que algo no anda bien en mi seno? Sí, hay que distinguir entre las secreciones que tienen que preocupar y aquellas que no tienen que preocupar tanto. Es una de las consultas más comunes, la secreción por el pezón, junto con el dolor mamario, y puede representar desde cosas muy triviales que se solucionarán con el tiempo hasta cosas más graves como el cáncer de mama. Bueno, hay que poner atención a esa parte, doctor, pero ahora, ¿mi seno puede estar produciendo algún tipo de líquido que no sea leche materna regularmente? O sea, tener algún tipo de secreción. Sí, hay que dividirlo entonces en la secreción de leche, que el término que los médicos le damos es galactorrea, que es normal durante el periodo de lactancia, por supuesto. El objetivo de la glándula mamaria evolucionario es estar ahí para poder alimentar a los bebés. Pero si 6 meses después del periodo de que se suspende la lactancia hay secreción, ya eso se puede considerar anormal. Por otro lado, hay otras secreciones que no son leche y que también ameritan ciertos estudios. Ahora, doctor, usted nos señalaba que puede ser cáncer en algunos casos. ¿Cómo diferenciamos de algo que es inocuo versus cáncer? Claro, es importante las características del líquido. Todos reconocemos la leche, tiene que ser un líquido blanquecino, no maloliente, usualmente es bilateral. En el 50% de los casos de secreción de leche fuera del periodo de lactancia, la razón es el aumento de una hormona que se llama la prolactina, que es producida a nivel del cerebro, o el aumento de otra hormona que tiene que ver con el funcionamiento de la tiroides. Esas son las dos causas principales, aunque en realidad hay muchas causas más, por ejemplo, relacionadas con ciertos medicamentos. Ahora, doctor, ¿podría, por ejemplo, durante el mes, con todo este tema de las hormonas y todo, propiciar la aparición de algún líquido que no tenga, ¿verdad?, que no sea de origen de cáncer, algo por el estilo? Claro. Si, en primera instancia hay que ver qué tipo de líquido es. Si el líquido es lechoso, hay que estudiar por estas dos condiciones, prolactina alta y trastornos de funcionamiento malo de la tiroides. Si el líquido es amarillento, verdoso o incoloro, probablemente venga de los conductos dilatados con una condición que se llama ectasia ductal. Y por otro lado, si el líquido es sanguinolento, sangre como una cortada que se hace uno en la piel. Sangre viva, que llamamos. Sangre viva, doctor. exactamente, ese es el punto importante. Sangre viva, hay que preocuparse mucho porque usualmente está relacionado con cáncer de mama. Ok, doctor, entonces la coloración es algo que tenemos que estar ahí tener muy presente. Claro, lo que pasa es que depende mucho de la visión que yo tenga, es el color que voy a ver. Usualmente las mujeres cometen el error de decir, veas que esto me parece sangre porque se lo ven en un brasier, por ejemplo, que es rosado. Lo que tienen que hacer es presionar el pezón, limpiárselo con papel, puede ser papel higiénico blanco, y ver el color que tiene ahí. Esa es la mejor forma de verlo y eso es lo que usualmente hacemos en la consulta. Presionar el pezón, secarse el pezón con un papel blanco y ahí darse cuenta que usualmente ya ahí es muy fácil de verlo, qué características tiene. Ahora, doctor, si hay inflamación, si hay dolor, sumado a la secreción. Sí, si hay cambios en la piel, si hay una masa. Justamente acabo de ver ayer una paciente con esas características que no le dio mayor importancia. Un endurecimiento de la piel, una inversión del pezón asociada con ese endurecimiento, que el pezón de estar hacia afuera se mete o se pone plano, junto con una secreción sanguinolenta, son signos que son muy sospechosos de un cáncer de mama y hay que consultar de inmediato. ¿Qué otras señales, doctor, deberían preocuparnos en ese tipo de líquido que está saliendo? Ok, la gran mayoría de las veces cuando es leche lo que se produce suele ser por tumores pequeñitos en la cabeza. Pero si además de la secreción, que es como leche, hay dolor de cabeza, hay alteraciones de la visión también, alguna gente que dice, mire, es que yo veo como si fuera en un túnel, o no veo bien con un ojo o con el otro ojo, eso es motivo de consulta porque también pueden ser tumores grandes en la glándula que se llama la hipófisis, que provocan aumento de la prolactina y algunas veces requieren que se haga, por ejemplo, imágenes de radiografías, imágenes de TAC y en algunos casos incluso requieren cirugía.
Entonces, la secreción por el pezón, algo tan sencillo como leche, la galactorrea, puede desembocar incluso en que haya un tumor en el cerebro. Entonces es importante estudiarlo. Hay que estar alerta. Doctor, tenemos la consulta de una televidente que dice que su hija de 16 años empezó a presentar secreciones, que si es algo normal por la época en la que está o la edad que tiene, o si es motivo de consulta. Es importante que consulte porque hay que estudiar por qué se produce. Puede ser nada más un asunto de un aumento transitorio de las hormonas femeninas que lo puede provocar. Hay que ver qué medicamentos está tomando. La gente no toma en cuenta en Costa Rica. Hay muchísima gente que toma, por ejemplo, atenolol, que es un medicamento muy común para la presión alta y puede producir secreción por el pezón. Ranitidina, famotidina, esas cosas que dan para la gastritis también lo pueden producir. Las pastillas anticonceptivas, el tratamiento hormonal de reemplazo lo puede producir. Algunos antidepresivos, algunos medicamentos antipsicóticos, medicamentos para el dolor, entonces, por ejemplo, que se usan todos los días, acetaminofén con codeína, los opioides lo pueden producir. Hay que tratar de descartar las causas más sencillas. La verdad también es que en el 50% de los casos de secreción láctea por el pezón no podemos distinguir una causa. Entonces, hay un grupo grande de pacientes que podremos estudiar con exámenes de sangre, hormonas, prolactina y la hormona tiroidea, medicamentos, descartar, pero va a haber un porcentaje grande de pacientes que lo afortunado es que usualmente no suele durar más de 6 meses esto. Ok, ahora doctor, ¿cuándo es después de la menopausia que aparecen este tipo de secreción? Sí, es probablemente el tiempo más común. Hay un grupo pequeño de mujeres muy jóvenes que consultan por esto, pero la gran mayoría son mujeres de 50, 55 años que han tenido hijos y que tienen una secreción y se preocupan un montón, por supuesto. La gran mayoría de las veces no es un signo de cáncer, para que estén tranquilas. La gran mayoría de las veces es provocado por dilatación de los conductos mamarios que acumulan líquido y ese líquido busca salir, obviamente, por el orificio de salida del pezón. Pero si ese líquido es sangre, vamos de nuevo con eso porque yo creo que es el mensaje más importante. Ese es el que hay que Si es sangre, es importante que consulten de inmediato, se hagan una mamografía y un ultrasonido y sean valoradas por un especialista. Ahora, doctor, ¿qué pasa en el caso de que las mujeres dejaron ya, bueno, son mamás, dieron de mamar, dejan, pero pasa un periodo largo de tiempo, de meses, incluso años, y dicen, todavía tengo, que me está saliendo leche, ¿qué está pasando ahí? Sí, hay una relación entre el tiempo en que se da lactancia y lo que puede persistir la secreción después. Los médicos lo que hemos acordado es que 6 meses es el momento cuando se detiene la lactancia, que ya debería no haber secreción láctea. Pero, por ejemplo, me he topado con mujeres que dicen, mire, es que yo tengo un hijo de 4 años que todavía le di de mamar y es 1 año y medio después y todavía sigo teniendo producción. Entonces, hay un estímulo muy largo ahí de tiempo. Igual ameritan el estudio hormonal y el estudio de medicamentos y el estudio de otras fuentes, pero lo más probable es que quitando el estímulo, esa secreción va a remitir. Ahora, doctor, estos líquidos, por ejemplo, que sale desde un solo seno y con cierta frecuencia es solo un seno el que genera esa secreción, ¿sí? ¿Qué podría significar? Ok, la gran mayoría, dilatación de los conductos mamarios, lo que usted conocido señalaba, como ectasia ductal. Aquí vemos los lóbulos mamarios y básicamente estos conductitos que las mujeres que no han dado de mamar son del tamaño de un cabello, se dilatan incluso hasta 4, 5, 6 milímetros, hasta 1 centímetro y acumulan la secreción y esa secreción va a salir por el pezón y es la secreción que usualmente llama a consultar a las mujeres. Cuando hay secreción de leche, muy comúnmente son los 2 pechos y eso es provocado más que todo por un trastorno hormonal. Y vamos a lo anterior. En estos conductos también cuando se dilatan en lactancia pueden producirse unas lesiones que se llaman papilomas, que en algunos casos son precursores de cáncer cuando son múltiples y empiezan a tener una secreción que es sanguinolenta. En ese caso, esa secreción tiene que ser estudiada de inmediato. Ahora, doctor, una prenda como inadecuada, un brasier inadecuado, muy ajustado, con esas varillas que incluso nos tallan demasiado, ¿podrían propiciar secreciones? Sí. Uno de los estímulos más importantes para la secreción láctea es el efecto que hace el bebé en su momento cuando presiona el pezón. Eso se puede provocar en otras circunstancias, por ejemplo, con algún tipo de ropa ajustada. Ahí es muy fácil hacer prueba y error. Se recomienda a la paciente que no use brasier y que use top durante un tiempo y usualmente la secreción remite. Doctor, un golpe, que la señora dice, uy, es que me golpeé el seno, me dolió demasiado y luego apareció un líquido por ahí. Sí, lo más probable que sucedió ahí es que sea un evento de casualidad.
Usualmente la mujer se dio un golpe o usualmente un codazo, una caída, sí. y en ese momento nota la secreción, porque es cuando las mujeres muchas veces empiezan a tener un poquito más a revisarse un poquito de cuidado más, y a sí. revisarse. Así que el golpe en sí no debería provocarlo, sino que probablemente está desde antes y se dan cuenta en el momento del golpe. Ok. Doctor, si nos sentimos un bultito, vemos algo ahí medio extraño, pero nos dicen que es de grasa y además está asociado con un líquido o esa secreción de un color no, ¿verdad?, no transparentito, ¿qué hacemos en ese caso? ¿O qué puede indicarnos estas manifestaciones? Las lesiones grasas, propiamente la mama, los lipomas, los tumores benignos, no deberían provocarlo. Lo que sí es cierto es que existe un grupo muy importante de mujeres que tienen una condición que se llama condición fibroquística de la mama. Esa condición fibroquística lo que hace es que producen tumores benignos que se llaman fibroadenomas, tumores sólidos, unas bolitas blancas que se hacen dentro de los pechos, nosotras, que es súper común, y además otras bolitas de líquido que se llaman quistes. Esos quistes de líquido y los tumores benignos no aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero también es un factor que se asocia con secreción por el pezón. Ahora, doctor, ¿cuáles son los chequeos o los exámenes a realizar cuando aparecen este tipo de secreciones? Ok, lo primero que hay que hacer es un examen clínico por un médico, como les decía antes, para ver qué características tiene la secreción y de acuerdo a eso los estudios que corresponden. En general, lo que solemos pedir es un examen de sangre para medir prolactina y TSH, que es la hormona tiroidea, estimulante de la tiroides, un ultrasonido y una mamografía cuando corresponde. Algunas veces pedimos muestra, lo que pasa es que usualmente se abusa y se mandan muestras al laboratorio de las secreciones y lo que terminan diciendo es que no pueden decir qué bacterias hay porque hay una idea muy equivocada de que esas secreciones implican una infección en el pecho. La gran mayoría de las veces la secreción por el pezón no implica una infección. Entonces no vale la pena. Yo he tenido pacientes que les han dado antibióticos 6 meses, recuerdo una señora, porque le decían, no, mire, es que usted tiene una infección por dentro. Y en realidad es el conducto dilatado que acumula líquido. Por supuesto que ningún antibiótico le va a servir para nada. Y la mujer asustada, bueno, mire, ya tengo 6 meses con esto y no se me quita. Al fin y al cabo, lo que puede solucionar el problema es una cirugía en la que quitamos la porción afectada de la mama y con eso se soluciona el asunto. Sí, no son una cuestión de antibióticos. Ahora, doctor, ¿este tipo de exámenes son lo mismo en cualquier rango de edad? ¿Una niña de 16, una adolescente o una señora en etapa de menopausia o ya con un poquito más de edad? Sí, en términos generales sí. Obviamente pues a partir de los 40 años, 35 años asociamos la mamografía, que en mujeres jóvenes no se suele hacer pues porque no nos va a dar mayor información, pero sí es bastante estándar el grupo de exámenes. ¿Hay algún otro cuidado, algo que deberíamos de tener presente, doctor, cuando sale este líquido para estar, ¿verdad?, atentas a las características y recurrir rápido al doctor? Sí, obviamente estar atentas si esto es nada más la secreción por el pezón o si hay algún cambio en piel, alguna pelotita, alguna masa en la axila, por ejemplo, también, o si hay dolor mamario. Ante eso, acudir con el médico. Inicialmente el médico es la persona capacitada para poder diagnosticarlo y probablemente ese médico general nos lo va a referir a un especialista en esto para que haga los estudios correspondientes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Excelente su participación esta mañana y le agradecemos su tiempo, doctor. Muchas gracias. Vicente.